Ramos, que siempre nos tiene temas tan interesantes. Está en la línea María, ¿cómo estás? Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes a todas y a todos los radioescuchas. Oigan, hoy quiero empezar con una noticia que, si somos honestos, así a primera instancia, no dice casi nada, pero sí significa muchísimo. Hoy se informó que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ambos dijeron que fue productiva, cordial, y que hablaron de frontera, drogas y comercio. Nada concreto, nada verificable, nada que aparentemente pudiéramos analizar jurídicamente, en apariencia. Y justo por eso, esta noticia es perfecta para esta cápsula de Justicia al Aire. Porque hoy no vamos a analizar lo que se dijo, sino por qué este tipo de llamadas importan jurídicamente, aunque no sepamos su contenido. Esta llamada es la excusa perfecta para hablar de algo que casi nadie entiende, pero que define el poder real del Estado mexicano. Y les estoy hablando del bloque de constitucionalidad, de la jerarquía de las leyes y cómo nacen los tratados internacionales como el TEMEC. Empecemos por lo básico. Esta llamada no fue un tratado, no fue un acuerdo firmado, no hubo decreto, no hubo documento público, sino fue una llamada política. Pero ocurrió en un momento clave, a meses de la revisión del TEMEC, después de reuniones formales entre secretarios de comercio y en un contexto de presión constante sobre seguridad, frontera y soberanía. Este tipo de llamadas no crean derecho, pero sí lo preparan. Y aquí entra la pregunta clave. ¿Por qué una conversación entre presidentes puede terminar afectando directamente nuestras leyes, nuestras empresas y nuestros derechos? La respuesta está en la jerarquía normativa. En derecho nos enseñan una pirámide muy bonita. La Constitución primero, las leyes federales abajo, después los reglamentos y actos administrativos. Pero déjenme les digo algo. Esa pirámide ya no explica el mundo real, porque desde hace años México vive bajo algo más complejo, el bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es eso? A ver, ahí les va en términos simples. El bloque de constitucionalidad es el conjunto de normas que, aunque no estén literalmente dentro del texto constitucional, tienen jerarquía constitucional o supralegal. Y en México esto incluye principalmente la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, especialmente en materia de derechos humanos. Y esto se consolidó tras la reforma constitucional del 2011 y la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo sé que parece que estoy hablando en chino, pero no se me pierdan. ¿Qué significa esto en la práctica? Que un tratado internacional puede estar al mismo nivel o incluso por encima de una ley federal. Y ahora piensa esto, el TEMEC no es una ley mexicana, pero sí obliga a México y sí condiciona cómo legislamos, cómo regulamos y qué políticas públicas podemos o no adoptar. Aquí es donde la llamada entre Trump y Sheinbaum cobra sentido. Un tratado internacional no se crea por teléfono. El proceso formal en México es este, se los cuento. Primero entra la negociación internacional. Aquí están las llamadas, las reuniones, presiones, agendas políticas. Después entramos a una etapa de la firma del Ejecutivo Federal, en donde la Presidenta de la República firma el tratado. Posteriormente pasamos a la ratificación del tratado en el Senado de la República. Ojo que sin Senado no hay tratado válido en México. Y finalmente la publicación y la entrada en vigor. Hasta aquí todo suena muy institucional, pero la realidad es que cuando un tratado llega al Senado es porque ya viene políticamente cocinado. Las llamadas, los gestos diplomáticos, los elogios públicos, los silencios estratégicos, todo eso forma parte de la negociación previa. ¿Y por qué importa esto para ti? Pues porque el TEMEC afecta inversión, empleo, aduanas, empresas, energías, propiedad intelectual y comercio digital. Y porque cuando un tratado entra al bloque de constitucionalidad, ya no es fácil modificarlo. Un cambio en el TEMEC puede obligar a cambiar leyes mexicanas, puede limitar políticas públicas futuras, puede generar controversias internacionales. Por eso estas llamadas no son anecdóticas, son parte de una arquitectura de poder jurídico internacional.
Y aquí viene la reflexión incómoda. Mucho se habla de soberanía, pero en el mundo actual la soberanía no es aislamiento, es la capacidad de negociar sin ceder más de lo que debe. Y el derecho internacional moderno no se impone solo con tratados, se impone con contexto, con presión, con tiempos políticos y con llamadas cordiales. Así que la próxima vez que veas una noticia que diga presidente sostiene una llamada productiva, no pienses que no pasó nada. Piensa que esto es el preámbulo del derecho que viene, porque antes de que una norma llegue al diario oficial, antes de que el Senado vote, antes de que un tratado se vuelva obligatorio, ya fue negociado en el terreno político. Y entender eso es entender cómo funciona realmente el poder jurídico hoy. Hasta aquí el comentario. Sí, hay que estar muy al pendiente con este tema del tratado y estas llamadas, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no lo toma muy en cuenta, pero sí son muy, muy importantes y estar al tanto, a ver qué resulta del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. María, gracias por el comentario. Gracias, Gerardo. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el jueves, gracias a María Ramos. Justicia al aire, le digo todos los jueves, 3:30, 3:30 todos los jueves tenemos el comentario con María Ramos.